porque la conciencia es la máscara. Y el inconsciente está oculto tras la máscara como nuestra verdadera realidad. Bueno, en definitiva, ese conflicto entre el principio del placer, el principio de la realidad, es un camino para que finalmente el inconsciente, por medio de los sueños, libere todas sus represiones, o en la clínica, en la atención al paciente, permitiéndole que por asociación de ideas pueda expresar hasta llegar a lo que realmente hay en él. Fíjense qué interesante es lo del inconsciente en la práctica psicoanalítica. Imaginemos la escena. Un paciente llega donde un psicoanalista y va pasando varias sesiones. El psicoanálisis es una terapia larga y cara. Larga y cara, de muchísimas sesiones, a veces de años. Por eso más de una vez un paciente, después de varios años de estarle hablando al psicoanalista, finalmente ya cuando se ve casi arruinado económicamente, le dice: doctor, yo vine aquí fue a resolver mi problema, no a resolver el suyo. Pero imaginemos la escena. El psicoanalista, el terapeuta, le dice al paciente, le da la espalda, conforme a la técnica clásica, y le dice: hable. Y el paciente dice: ¿cómo que hable, doctor? Yo vine a que usted me diga qué problema tengo yo. Y el terapeuta le repite: hable. ¿Pero de qué voy a hablar? De lo que usted quiera. Pero doctor, ¿qué sentido tiene que yo pague aquí una consulta para que usted me ponga y de paso me da la espalda a que yo le hable de lo que yo quiera? Hable de lo que usted quiera. El paciente puede reaccionar así: caramba, yo sabía que hasta aquí me iban a salir mal las cosas. Vengo aquí y usted me dice que yo hable y de lo que yo quiera. Es que esto mire, hoy por todas partes me está pasando lo mismo. Salgo de mi casa y son problemas. Y la gente me agrede por allí. En mi casa me está pasando lo mismo. Y hace tiempo que yo estoy viviendo esta situación, porque yo desde niño... Y ahí empezó a hablar. Ahí empezó a hablar. Y es la estrategia directiva, indirecta, del terapeuta para que hable, es decir, para que poco a poco vaya soltando aquello que está en su mundo reprimido del inconsciente. El inconsciente efectivamente tiene esa primera función como inmenso depósito de las tendencias básicas de la vida. Pero eso no se agota allí. A Freud se le fue complicando la situación con el inconsciente. El inconsciente es la base de nuestra personalidad. Pero ¿dónde está la base neurológica del inconsciente? ¿Dónde está la relación entre el inconsciente y las estructuras del sistema nervioso central? No las encontraba como nadie las ha encontrado. Más de una vez en la obra de Freud nos hemos tropezado con expresiones textuales de Freud, incluso en su larga correspondencia, en toda esa tradición epistolar que Freud cultivó tanto con los grandes pensadores de su época. Freud hace confesiones enormes cuando dice: yo no sé dónde está el inconsciente, yo no sé ni siquiera por qué está allí, yo lo único que sé es que allí está. De modo que el inconsciente está allí, y casi que hoy continuamos sin saber por qué, salvo que se adopte un enfoque y un análisis distinto al tradicional para entender por qué existe el inconsciente. Y en esa dirección es que va a aparecer un continuador de Freud, un continuador en otra línea, un maestro del psicoanálisis que va a tomar las ideas básicas de esta doctrina, pero teniendo su personalidad bien establecida. En lugar de ser un imitador del maestro, va a tomar su rumbo propio y va a disentir además severamente del maestro. Me estoy refiriendo a uno de los grandes psiquiatras del siglo XX, que fue el doctor Carlos Gustavo Jung, quien, siendo psicoanalítico en su enfoque original,
va a ir finalmente elaborando una concepción propia, donde lo primero que Jung va a hacer es liberar al psicoanálisis del inmenso compromiso en que Freud lo colocó, de esa visión pansexualista que limitó al psicoanálisis a ver todo por el prisma del sexo, limitando las inmensas posibilidades del ser humano en sus motivaciones, en sus impulsos y en sus comportamientos. La fuerza de la libido está allí y nadie lo puede negar, pero no es la única de las fuerzas del ser humano. No es la única, y si bien tiene importancia, hay muchas otras de igual importancia a esa, como Jung lo demostró, como Adler lo demostró y otros más. Jung, además de eso, va a entrar en un campo que a Freud le producía verdadera neurosis, como le produce todavía a muchos psicoanalistas de nuestro tiempo. Jung se interesó por eso que en su tiempo se llamaba, lo llamaban los alemanes, el ocultismus, es decir, el ocultismo. Freud se interesó por el esoterismo. Jung se interesó por el esoterismo, por la parapsicología, y ese brillante psiquiatra, ya con méritos extraordinarios, no tuvo ningún problema en tomar un libro como el I Ching, libro de la sabiduría oriental en relación con los cánones adivinatorios, y escribirle un inmenso prólogo para enfocar ese proceso de construcción de esos hexagramas que forman ese libro y que han servido para el desenvolvimiento de facultades paranormales adivinatorias, y con todo su peso académico darle un prólogo a ese libro explicándolo en su contexto histórico y paranormal, dando un ejemplo a aquellos que en nombre de un título académico tienen temor o prejuicio a simplemente ahondar en las diversas ramas del saber humano, porque están consumidos por sus prejuicios. Cuando Jung discutió con Freud, por cierto, una discusión antológica, una discusión que cuentan los biógrafos de ambos por las informaciones que lograron obtener, que fue tremenda, porque fueron dos genios que se encontraron y dos genios que entraron en divergencia. Cuando Jung va a Viena por primera vez a conocer a Freud y a discutir con él, tomaron la decisión de encerrarse en una habitación en la casa de Freud. Y para angustia de la mujer, pasaron 14 horas allí discutiendo sin comer, a pesar de los reiterados llamados a la puerta de la señora, que pedía que por favor, que al menos comieran. Pero aquellos dos genios necesitaban discutir, encontrarse. Y terminaron muy mal de esa reunión. Incluso cuenta Jung, Freud nunca lo contó, pero Jung sí, que cuando entraron en la discusión en relación con el vínculo del psicoanálisis con experiencias como la telepatía, experiencias paranormales que Freud no quería tocar y decía que el psicoanálisis no se debía contaminar con esa área, y Jung le replicaba que el psicoanálisis, si era verdadero, no podía eludir el conocimiento de todo lo que fuera el psiquismo humano. Cuando Jung insistió en la realidad de los fenómenos paranormales, Freud se levantó de la silla, se fue hasta donde estaba Jung y le apretó por el cuello y casi que lo quería ahogar. Así quiso resolver la diferencia, ahogándolo, como algunos pretenderían ahogar las ideas en nombre de la academia o en nombre de los dogmas. Quizás no nos apretan el cuello, pero nos asfixian en los medios de expresión y nos limitan en las posibilidades de divulgar las ideas. Son maneras, unas más físicas y otras más sociales, unas más del inconsciente y otras más del consciente. Jung llegó ya después a la convicción
de que la noción del inconsciente individual era limitativa y que había que comprender la existencia de un inconsciente colectivo. Y la mejor imagen que yo les puedo dar para describir esa idea junguiana es la de la mente humana como la punta de un iceberg que emerge sobre la superficie del mar, que es una inmensa masa, pero que lo que está escondido, lo que está en las profundidades, el mundo abisal de esas profundidades, es muchísimo mayor. La conciencia es la punta del iceberg. El inconsciente es la masa que está sumergida. Y esa masa, por lo tanto, ya no es solo individual, sino esa masa por debajo se conecta con toda la humanidad y con toda la especie en todos los tiempos. De modo que al lado del inconsciente individual que distingue a cada persona, hay una masa que une a todos los seres humanos, que los vincula, que los conecta, y que a veces por esa conexión sumergida es que se pueden explicar ciertos comportamientos humanos, ciertas expresiones literarias, ciertas expresiones religiosas, ciertas expresiones mitológicas, porque, y valga el momento para decirlo, así como el consciente se maneja en un lenguaje lógico, el inconsciente se maneja en un lenguaje simbólico. Y esto es lo que permite explicar un hecho que los antropólogos, los historiadores de la filosofía y los estudiosos de las culturas arcaicas y modernas no lograban entender. Cómo pueblos y civilizaciones que no han tenido, y se ha demostrado que es así, contacto social entre sí, en épocas incluso en que no estaba desarrollada la escritura, en que era la tradición oral la transmisora de los conocimientos y que el hombre no tenía tecnología para franquear los océanos ni trasladarse dentro de los continentes, como, sin embargo, los grandes mitos de la humanidad son comunes a todos los pueblos. El mito cosmogónico, el mito cosmológico, el mito antropológico, la creación del mundo, la creación del universo, la creación del hombre, el gran diluvio, el Salvador, el arca, todos esos mitos en todas las tradiciones literarias y religiosas son comunes. Desde las criptas del Himalaya hasta el Cáucaso, hasta los Pirineos, y desde el centro de África hasta nuestras culturas americanas precolombinas. Los mismos mitos, leyendas similares, que solo cambian en las formas, pero que en su esencia son las mismas. Jung hace una inmensa aportación a partir de la gran idea de los arquetipos, núcleos de ideas básicos que hacen parte de una herencia común de la humanidad, porque hay un puente que nos conecta, que no lo visualizamos por la conciencia, pero que está sumergido por un inconsciente colectivo. De modo que con Jung avanzamos hacia una función del inconsciente como expresión colectiva. Pero Jung es el que nos permite dar el salto a otro concepto del inconsciente. Y es aquí donde entramos en una noción más espiritualista de la psicología y de la filosofía, y una teoría espiritualista del conocimiento. Cuando pasamos a preguntarnos, y ya Jung lo hizo, si hay un inconsciente individual en cada uno de nosotros que no se expresa en la relación orgánica cerebral, que no tiene un sustrato anatómico ni fisiológico, y si hay ese inconsciente colectivo, ¿de dónde nace
ese inconsciente. Freud intentó muchas veces, y era su idea, darle una base genética al inconsciente, pero nunca lo logró. Y hasta el día de hoy, donde hemos logrado avances impresionantes como la propia decodificación del genoma humano y las inmensas aplicaciones en terapias e ingeniería genética, no hay manera de establecer una conexión orgánica entre el inconsciente y nuestros sistemas cerebrales. Porque no la hay. Porque el inconsciente responde a un dinamismo distinto. Y es allí donde, a la luz de un pensamiento espiritualista como el que Jung ya adelantó, y después de Jung, otro gran estudioso norteamericano, el creador de las corrientes de la bioenergética, que fue Wilhelm Reich, estableció la idea de que ese inconsciente responde a una estructura psíquica continua, permanente en cada ser. O dicho de otra manera, ese inconsciente no es otra cosa que la memoria, el depósito, el banco de datos de esa categoría que con diversos nombres se ha llamado el alma humana o el espíritu humano. El inconsciente no es otra cosa que la memoria espiritual, la memoria profunda de cada uno de nosotros, y esa memoria no ha nacido a partir de esta existencia con la que ahora nos expresamos. En esta existencia hay tras de ella y mucho antes de ella una esencia, un ser espiritual que nos define a cada uno de nosotros, que acumula experiencias en un sentido dinámico a lo largo de muchas vidas, que se sintetiza ahora en una memoria espiritual. Una memoria que obviamente se mantiene en nuestros umbrales inconscientes. Una pregunta que muchas personas suelen hacer: ¿y si eso es verdad de la reencarnación, de que yo he vivido otras veces porque yo no me acuerdo de eso? Una pregunta lógica y frecuente, que por cierto tiene una respuesta mucho más simple y más obvia de lo que mucha gente podría pensar. Que alguien se podría imaginar que hay que hacer un constructo muy complejo allí para... No, una respuesta demasiado obvia. No podemos recordar con el cerebro actual lo que él no tiene como información. Él no fue el que vivió esas vidas. Le estamos pidiendo al cerebro una información que él no tiene. El cerebro que responde a los niveles conscientes y subconscientes. Pero, ¿por qué no nos planteamos la siguiente hipótesis? ¿Habrá alguna manera de llegar al inconsciente como memoria del espíritu? ¿O será apenas esto una teoría? ¿Será apenas un buen deseo? ¿Será una quimera de personas ilusionadas? ¿O será una estructura dinámica y energética a la cual se puede llegar si se entra por el camino apropiado? Yo tengo la osadía de afirmar que si llegamos por el camino adecuado, llegamos al inconsciente como memoria del espíritu. Y eso es parte de esa inmensa y tradicional sabiduría oriental. Porque cuando desde la perspectiva del budismo zen o del taoísmo, de las cuales tenemos mucho que aprender, y cada día hay más redescubrimiento en Occidente de eso, se habla de satori, o de samadhi, o de estados de iluminación. No es otra cosa que disminuir el nivel de la conciencia, obnubilarla, para poder tener acceso momentáneo
a ese inmenso depósito de información milenaria y cósmica que individualmente tiene cada uno y que nos conecta con todos los demás, con el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Y es por eso que con estrategias, no solo orientales, sino occidentales, de meditación trascendental, de respiración holotrópica, técnicas de relajación profunda, de introspección profunda, es posible para una persona, si logra salir de las limitaciones de la conciencia, es posible perfectamente empezar a tocar en el inconsciente, en su propia memoria espiritual. Y ahí habrá dado un paso significativo para esa inmensa aspiración socrática del conócete a ti mismo. Porque nadie se conoce a sí mismo si no se reconoce como un espíritu en evolución. Quien se conoce solo como corporalidad, como cuerpo, conoce apenas la sombra platónica, la apariencia, no conoce la esencia de su propio ser. Por eso es una materia pendiente para la humanidad, el descubrimiento de su auténtica realidad espiritual. Y el inconsciente es un camino. Pero alguien podría decir, pero esa experiencia es muy metafísica, muy subjetiva. Y nosotros, a tono con nuestra cultura occidental y con la precisión occidental, nosotros queremos pruebas más concretas. Y las hay. Y las hay. Las hay, están al alcance del investigador objetivo y sereno. Las hay. Y dentro de esas experiencias prácticas, objetivas, medibles y registrables, como se exigen los parámetros científicos y académicos, una de ellas tiene que ver con las profundizaciones hipnóticas, con la hipnosis aplicada en profundidad para tocar el mundo del inconsciente, para revisar y explorarlo, e incluso para obtener información de allí que sea relevante para explicar por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, o por qué somos víctimas de determinadas patologías. Dentro de ello, las conocidas terapias, conocidas pero mal conocidas, terapias de regresión a vidas pasadas, que cuando son empleadas clínicamente, y no, como hoy lo acabamos de decir en una conferencia en Caracas, esta mañana, y no para satisfacer curiosidades banales o pueriles, no para, yo quiero saber quién fue una vida pasada, no, sino para explorar en ese inconsciente, en esa memoria espiritual profunda, raíces muy hondas de nuestro ser, que entroncan, que se emparentan con nuestras tendencias, vocaciones, inclinaciones y también conflictos. A mí nunca me ha convencido aquello, nunca me convenció, y sigue sin convencerme, aquellas expresiones de escuelas psicológicas que hablan de lo innato, es decir, de aquello que viene antes del nacimiento, sin reconocer que hay algo antes del nacimiento. Eso me suena igual a los que hacen terapias de... Eso me parece que hacen aquellos que nos dicen que hay tendencias innatas. Pero si son innatas, han nacido con nosotros. Y si han nacido con nosotros, ¿cuál es su origen? La única respuesta que se tiene de aproximación es la genética. Es que eso está en los genes. Y yo me he permitido, con todo el respeto del mundo, y habiendo estudiado el tema, me he permitido decir que debemos tener cuidado con sucumbir a un nuevo determinismo, el determinismo genético. Ahora todos son los genes. Todo lo que no sabemos
¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Por qué actúa? Esos son los genes. Ahora hay un gen de la esquizofrenia, pero ningún esquizofrénico lo curan con eso. Ahora hay un gen de la homosexualidad, pero sin que yo esté diciendo que la homosexualidad sea una patología, es una preferencia. Si yo digo que una patología, me sacan del colegio de psicólogos. Es una tendencia, una preferencia sexual respetable, mas no compartible necesariamente. Pues ahora se ha puesto de moda el determinismo genético. Hubo un tiempo, durante todo el siglo XX, que se puso de moda el determinismo económico. Escuelas de pensamiento político y filosófico que nos colocaron como dogmas el determinismo económico. Todo lo que hacemos en la vida es porque estamos en una clase social y la historia se mueve por las luchas de las clases sociales, hasta que ese mito se derrumbó. De la misma manera, sustento y sostengo que el determinismo genético también, llevado a sus extremos, es un mito. Porque otra cosa es que comprendamos que de Mendel a la clonación hay todo un extraordinario avance en el campo genético. Y que sin duda, en lo que a organismos se refiere, el código genético está inscrito en esas bases, en esas letras que se combinan en esa doble hélice del ADN, sin duda. Pero de allí a reducir el ser humano a ese código, sin comprender su inmensa complejidad, sobre todo su trascendencia como seres espirituales, hay una enorme distancia. Y es por eso que cuando se habla de esas tendencias innatas, se queda sin respuesta la pregunta de que si son innatas, ¿de dónde vienen? Por el contrario, si asumimos una visión mucho más amplia y abarcante en el proceso espiritual evolutivo y de un proceso inmenso de evolución con muchas existencias, asumiendo esa postura, nosotros comprenderemos que el inconsciente no es otra cosa que la síntesis dinámica acumulada de todas esas experiencias milenarias, y que por eso somos como somos, por eso actuamos como actuamos, y por eso, independientemente de la herencia e independientemente del medio ambiente, cada uno de nosotros tiene una especificidad que es como su huella dactilar, que no se parece a nadie. Cuando nosotros exploramos una constelación familiar, un grupo familiar, donde el padre y la madre han aportado esa carga genética con sus genes dominantes y recesivos, cuando le han dado a los hijos la misma educación, el mismo ambiente y las mismas condiciones, y encontramos diferencias tan profundas entre unos y otros, tenemos que encontrar allí un factor diferencial. Y ese factor diferencial es que cada uno de nosotros es un ser único, particular, irreproducible. Y esa información de cada uno de nosotros es el resultado de sus múltiples vivencias y existencias en el proceso de construcción de nuestra historia personal y en la construcción de nuestro destino particular. Con esta idea, nosotros perfectamente pasamos a resolver miles de dificultades. Hoy incluso hemos dado una conferencia sobre terapias de regresión a vidas pasadas, demostrando cómo en el inconsciente están las raíces de muchísimos conflictos. En numerosas oportunidades, en discusiones y en conversaciones en los medios académicos y clínicos, yo he presentado casos, no teorías, casos clínicos atendidos de pacientes que han deambulado, continúan sin solucionar sus problemas. Y con terapias de regresión, encontrando en el inconsciente espiritual los motivos de sus conductas, se ha logrado resolver fobias, manías, complejos, dificultades diversas.
Entendido el inconsciente como esa fuerza espiritual acumulada de múltiple existencia, podemos adoptar una visión completa de eso y de una vasta y amplia fenomenología psíquica.